Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, siempre vivimos, los que estábamos vivos en aquella época, larga época, pendientes de lo que pasaba en la City de Londres. La City de Londres era el corazón del mundo financiero, de Europa, sin duda ninguna, pero probablemente del mundo. ¿Qué ha pasado con la City de Londres y qué ha pasado con su entorno después del famoso Brexit que sacó a la Gran Bretaña del mundo europeo? ¿Qué ha pasado? Pues, doctor Fernando, los resultados económicos del Brexit y todas las expectativas que tenían quienes apoyaron la iniciativa de retiro de la Inglaterra, del Reino Unido de la Unión Europea, pues realmente no han sido hoy día lo esperado. Digamos que las previsiones obviamente no se pueden alejar de que, como por todos los países del mundo, pues Inglaterra también sufrió las consecuencias del COVID, de la pandemia, y lógicamente pues también sufre muy de cerca lo que pasa con la guerra de Rusia y Ucrania. Sin embargo, cuando usted observa comparativamente el desempeño de la economía del Reino Unido versus lo que le pasa al bloque vecino, del cual decidió retirarse hace 6 años, se hizo efectivo prácticamente en el 2020, pues el resultado es mucho peor en el bloque económico. Para ponérselo en términos de crecimiento, mientras en el tercer trimestre de este año la economía del Reino Unido observa una contracción del 0.2%, la economía del bloque europeo crece el 0.2%. Las exportaciones a la zona europea, que representan cerca del 40% de las ventas externas del Reino Unido, se contrajeron en el 2021 cerca del 14%. Inglaterra enfrenta un hueco fiscal cercano a los 60.000 millones de euros, doctor Fernando, que hace que su deuda pública hoy día sea cercana al 100% de su Producto Interno Bruto. Y adicionalmente a eso, pues vive una inflación, con todo el mundo, pues viene rampante, pero que en Inglaterra representa, a diferencia de los datos que salió hoy en la Unión Europea, estar en el máximo nivel de los últimos 41 años, con una inflación que en octubre acumuló 12 meses alrededor del 11.1%. En tanto, lo que vimos hoy en la Unión Europea fue un descenso inesperado en favor de los consumidores de la tasa de inflación a niveles del 10%. Eso, doctor Fernando, pues se ha reflejado básicamente en que el apoyo fervoroso que la mayoría de británicos dieron al famoso Brexit en su momento, cuando se les preguntó al respecto, que fue del 80-90%, hoy día se haya bajado solamente a que solo el 32% de la población piensa que es una buena idea haber ejecutado la salida del bloque europeo. Y de alguna forma lo que uno ve es que empieza a marcar mucho de lo que va a ser la discusión en la agenda política y la exigencia de la ciudadanía al gobierno de por qué no negociar algunas de esas consideraciones de la salida del bloque europeo, a efectos de que el efecto pueda ser mucho más mitigado. Se supone, doctor Fernando, que cuando se decidió esto, pues las consideraciones geopolíticas y económicas estaban en un segundo nivel, sus consideraciones de nacionalismo y de protección de principios culturales que de alguna manera enviaron esa decisión que tomó el pueblo inglés, quien hoy día, como le digo, pues no está sintiendo para nada el beneficio que quiso tener con esta decisión que se tomó, que insisto, lógicamente no se puede aislar, que justo pasa la decisión cuando inicia la pandemia y pues meses después arranca la guerra de Rusia y Ucrania. Sin embargo, comparativamente hablando, el desempeño es mucho peor que todos los países del G7 y del G20. Se anticipa que Inglaterra va a sufrir la recesión más larga casi en un siglo, cerca de 2 años de recesión. El próximo año podríamos estar asistiendo a una contracción en Inglaterra entre el 1.4 y el 1.7%, recuperación que se vendría a dar marginalmente en el 2024, y esto ubica a Inglaterra como el único país, doctor Fernando, del mundo desarrollado que al 2025 aún no habrá recuperado los niveles prepandemia de su actividad económica. Creo que eso le dice absolutamente todo lo que ha sido el Brexit, por lo menos hasta el día de hoy, sin desconocer lógicamente que estaba exacerbada la coyuntura económica por factores que nada tienen que ver con la decisión política que tomó el pueblo inglés. De modo que en términos financieros y bursátiles ya no se habla de la City de Londres con la veneración y con la, ¿qué le digo? Con la respetabilidad que tenía
la City de Londres en el mundo financiero y bursátil. Es que en la City de Londres está pasando tal cosa. ¿Eso ya se acabó, doctor Cámara? No, Londres sigue siendo un centro financiero de referencia importante. Lo que pasa es que no se puede desconocer que cuando se toma esta decisión de salir de la Unión Europea, muchas compañías decidieron mover sus centros de operación hacia París, hacia Alemania, hacia otras ciudades básicamente de Europa, anticipando lógicamente que lo que vendría sería una época de mucha menos interrelación, de mucha menos flexibilidad, y eso pues de alguna forma hizo que se reubicaran algunas oficinas o algunos centros de operación que antes estaban concentrados básicamente en Londres. Sigue siendo muy importante lógicamente Londres, pero digamos que sí ha habido algún cambio y lógicamente pues yo me pensaría que en la medida que se mantenga una posición conservadora a ultranza pues de aislamiento, pudiera esto derivar en que haya aún más desconcentración de ese poder financiero que en un momento hubo. De hecho, la consideración geopolítica, doctor Fernando, de lo que significa Inglaterra hoy día para en su posición frente a cuando era miembro de la Unión Europea, a hoy ser un Estado que prácticamente va solo, porque ya no está sobre ese bloque tan importante de economías que representa la Unión Europea, y la posibilidad o el rol que juega a nivel de las decisiones críticas en el mundo, en un escenario donde antes básicamente estaba de bisagra entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues hace parte de lo que tendremos que ver hacia adelante cómo se va sorteando. Lo que sí es claro, doctor Fernando, es que Inglaterra sufre un momento económico muy difícil porque se enfrenta a una inflación galopante que no baja, que hace que el Banco Central Europeo, como pasa en todo, Banco Central Inglés, perdón, como pasa con el europeo y como pasa con la FED, tenga que subir la tasa de interés. Una restricción fiscal que no le permite al gobierno hacer o aventurarse a hacer laxo para recuperar la economía, porque fíjate lo que le pasó a la ministra de Finanzas anteriores, que generó una caída en la libra brutal cuando le dio por decir que iba a flexibilizar el tema de los impuestos a nivel de diferentes sectores económicos. Luego, la situación de Inglaterra es bien difícil y no pareciera ser muy diferente el rumbo en los próximos meses, atendiendo además que la desconexión con la Unión Europea le va a pasar la factura en términos de su comercio exterior y naturalmente en la actividad económica. Y las proyecciones que hacen los expertos, que no aciertan siempre, es como usted dice, caída del Producto Interno Bruto en los próximos 2 años, ¿entendimos bien? Por lo menos en lo que resta del 2022, el último trimestre va a venir también con una contracción. Todo el año 2023 se presume se va a tener una contracción que puede estar entre 1.4 y 1.7, habría una marginal recuperación en el año 2025, pero yo creo que lo más diciente, doctor Fernández, es que es la única gran economía perteneciente al grupo de los 7 o al grupo de los 20, en cualquiera de estos conjuntos, que al 2025 no ha podido recuperar sus niveles de actividad económica observados antes de que arrancara la pandemia, entiendes, del 2019. Ya muchos países pasaron por ahí, inclusive ya empiezan a crecer y ya se ven mucho más vigorosos. En Inglaterra no se percibe lo mismo y pues estamos hablando que habrá pasado ya prácticamente 4 o 5 años desde que se acabó esta grave afectación que tuvo el mundo entero. Entonces de ahí es donde es más diciente, digamos, que la pérdida de dinamismo y sobre todo lo que puede llevar en la medida que avance, porque el Brexit no tiene sino 2 años y medio larguitos de haber entrado pues en operación total. ¿Qué va a pasar, digamos, que con la posición de los partidos políticos? Y naturalmente si se abrirá la puerta, ¿por qué no va a renegociar parte de las condiciones que en su momento se tomaron con el acuerdo que fue aprobado o que entró en vigencia en el año 2020? Quién sabe si Europa esté dispuesta a renegociar ese tema, ¿no? No es fácil, no es fácil. Lo cierto pues es que en medio de mucho jolgorio algunos aprobaron el Brexit, ahora estarán llorando con lágrimas de sangre los resultados de ese Brexit, cayendo la economía de la Gran Bretaña y el único gran país del mundo que al año 2025 no habrá llegado al punto en que estaba antes de la pandemia. Pues muy malas noticias, doctor Cámara, para Londres y para la City de Londres y para el Reino Unido en general. Pues, en fin, esto es lo que sucede. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta excelente lección de economía. Gracias, doctor. Bueno, si oyeron al doctor Cámara, ¿no? Si oyeron lo que está pasando en el Reino Unido, si oyeron en qué terminó toda esa alegría y todo ese folclore que se desplegó a raíz del Brexit y del triunfo del Brexit para que el Reino Unido saliera de esa cosa terrible que era la Unión Europea.
Miren ustedes lo que está pasando. Álvaro Cámaro estaba con nosotros y les hablábamos y les dábamos esta excelente lección de economía gracias a Colsubsidio. Estudia Tecnología de Gestión de Infraestructuras TIC en la SED de Colsubsidio. Aprende Supervisión y Gestión de Infraestructuras de Redes de Datos, montaje